Cuando Rusia establece la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o CSTO, pensó que había encontrado una respuesta a la OTAN, una agencia de defensa colectiva equivalente con Rusia en el centro, que le permitiría expandir su influencia en Europa y Asia Central. Pero la OTSC no ha funcionado como Putin quiere en la década de 2020 y acaba de recibir un golpe importante. Rusia estaba tratando de usar la expulsión de la OTSC para presionar a Armenia a hacer lo que Putin quiere. La respuesta de Armenia fue: adelante, expúlsenos. La mala copia de la OTAN por parte de Rusia acaba de esfumarse y la respuesta de Armenia a las amenazas del Kremlin ha expuesto que la organización no puede cumplir con lo único que Rusia prometió. El 24 de agosto se dio a conocer la noticia de que el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, declaró que su nación recibiría con agrado ser expulsada de la OTSC. Él afirma que los miembros de la OTSC, o probablemente más precisamente solo Rusia, ya están discutiendo esta expulsión y que la carta de la organización también permite la expulsión de miembros. Esa parte de la carta habría sido incluida por Rusia como una forma de presión contra los miembros, permitiendo al Kremlin amenazar con la pérdida de garantías de seguridad a cualquier miembro que desobedeciera. Para Rusia, Armenia se ha desviado mucho simplemente al elegir a Pashinyan, quien desde el principio no ha ocultado su postura pro-occidental. Ahora, el primer ministro de Armenia dice que cualquier influencia que Putin crea tener en su copia improvisada de la OTAN no va a funcionar. Antes de profundizar más, ¿te está gustando nuestra cobertura? Suscríbete y comparte tus opiniones abajo, y si quieres apoyar a las personas reales detrás del canal, considera hacerte miembro para contenido exclusivo. Las declaraciones de Pashinyan llegan después de que anunciara que Armenia continuará con la suspensión de la cooperación con la OTSC que implementó en febrero de 2024, lo cual, según él, fue resultado de que Rusia no protegió a Armenia durante sus recientes conflictos con Azerbaiyán. Este tema de que Rusia falla como socio de seguridad volverá a surgir, así que ténganlo en mente. Al hablar de su decisión, Pashinyan dijo: "Puedo decir con certeza que no vamos a activar nuestro trabajo en la OTSC, no lo vamos a activar", al revelar que sabe que las discusiones sobre la expulsión de Armenia siguen en curso. Estaré muy complacido si la organización decide expulsar a la República de Armenia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, añadió Pashinyan, terminando con una declaración que seguramente habrá dolido mucho a Putin. Al menos nos liberará del dilema de no irnos. Esas 12 palabras se sentirán como una daga clavada en el corazón de Putin porque representan a Armenia diciéndole a Rusia que la OTSC no está cumpliendo sus promesas como organización de defensa colectiva. En otras palabras, Armenia simplemente no considera a la OTSC ni remotamente tan importante como Moscú quiere que lo sea. Y para agravar ese dolor, Rusia también sabrá que la atención colectiva de Armenia ya ha sido captada por una opción mucho más atractiva. Por supuesto, Rusia está tratando de mostrarse indiferente ante toda la situación. Putin ya envió a su portavoz favorito, Dmitry Peskov, para básicamente decir: bueno, adelante, a Rusia no le importa que se vayan, de verdad. O para usar sus palabras exactas, si Ereván ya no necesita ser miembro de una organización tan importante para garantizar la seguridad regional y servir a sus intereses nacionales, entonces es libre de tomar la decisión correspondiente y salir de esta organización. Hay un toque de desesperación en este comentario, especialmente cuando Peskov habla de que la OTSC es una organización importante para garantizar la seguridad regional. Armenia dice que la OTSC ya falló en eso con la situación de Azerbaiyán, así que estas palabras sonarán bastante vacías. Y no es como si la situación de Azerbaiyán fuera lo único que Armenia ha notado. Hay muchos países a los que Rusia les ha prometido seguridad y que han estado descubriendo lo vacías que son esas promesas, y Armenia lo ha visto todo, pero ya llegaremos a eso. Primero, necesitamos un poco de contexto sobre la OTSC, qué significa, qué se supone que debe hacer y qué hace realmente. Todo comenzó tras el colapso de la Unión Soviética. En 1991 Armenia logró su independencia de Rusia, aunque en ese momento no estaba precisamente lista para valerse por sí misma. Armenia mantuvo estrechos lazos de seguridad con Rusia y fue uno de los primeros miembros del precursor de la OTSC, el Tratado de Seguridad Colectiva. Parece que Rusia después le agregó la palabra organización al final, en otro ejemplo más de cómo copia descaradamente a la OTAN. Otros se unieron a este tratado en los años siguientes, incluyendo a Georgia y al enemigo de Armenia, Azerbaiyán. Ambos se convirtieron en miembros en 1993. Eso habría molestado a algunos armenios incluso hace más de 3 décadas. Pero es aquí donde ya empezamos a ver problemas con lo que se convertiría en la OTSC. Tanto Azerbaiyán como Georgia eligieron retirarse en medio de las negociaciones para convertir el Tratado de Rusia en la organización que vemos hoy en día. Uzbekistán también ha tenido un historial accidentado con la OTSC y su predecesora. Se unió al Tratado de Seguridad Colectiva de Rusia,
pero se retiró en 1999. Luego se unió a la OTC en 2006, pero decidió salir nuevamente en 2012. Todas estas son pistas de que la versión rusa de la OTAN no estaba cumpliendo lo que prometía a sus miembros. Y solo por diversión, ¿quieres adivinar cuántos miembros de la OTAN han decidido salir una vez que ya están dentro? Si dijiste 0, entonces, ding ding ding, eres un ganador. Incluso con toda esta agitación, Rusia siguió adelante con la formación de la OTSC. La organización se hizo oficial en 2002 con Kazajistán, Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Rusia como signatarios originales. La organización fue fundada bajo principios similares a los de la OTAN, especialmente en lo que respecta a la defensa colectiva. La OTSC tiene su propia versión del artículo 5, mediante la cual un ataque a un miembro se considera un ataque a todos. Los Estados miembros también realizan ejercicios militares conjuntos y entrenamientos para mejorar su interoperabilidad, al igual que la OTAN. Y durante un tiempo, especialmente cuando Rusia, como miembro principal, realmente no se le pedía actuar directamente como socio de seguridad, la OTSC funcionó. En 2013, Yulia Nikitina, quien formaba parte del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, señaló que la OTSC mantenía 4 tipos principales de fuerzas. Entre ellas estaba una fuerza colectiva de despliegue rápido con 4.000 miembros enfocada en Asia Central, una gran fuerza de reacción de 20.000 personas y una fuerza colectiva de mantenimiento de la paz que incluía 3.500 soldados y 800 oficiales de policía. Los dos primeros son grupos regionales, uno gestionado por Rusia y Bielorrusia, y el otro supervisado por Rusia y Armenia. Así que la congelación de las contribuciones de Armenia y su disposición a salir van a afectar al menos a una parte de la OTSC y tal vez a todas estas proyecciones de fuerza. De nuevo, todo es muy parecido a la OTAN, hasta el punto en que la salida de un solo miembro podría causar cambios drásticos en la planificación. Aún así, lo que la OTSC se suponía que debía ofrecer más que nada era una forma para que Rusia proyectara su influencia sobre los países que se convirtieron en miembros, lo que a su vez permite la proyección de influencia sobre las regiones donde se encuentran esas naciones. Se supone que los miembros tienen el mismo estatus. Nominalmente, así es. En la práctica, Rusia ocupa la cabecera de la mesa, como se ve en el hecho de que Rusia se dio a sí misma el poder de bloquear operaciones de la OTAN que pudieran involucrar a miembros de la OTSC. Este enfoque en Rusia es la principal debilidad de la OTSC. Nos muestra que todo el grupo, al final, está organizado para beneficiar al Kremlin. De nuevo, eso está bien si Rusia puede cumplir con su parte del trato. Los miembros de la OTSC dejan que Rusia tome la iniciativa, porque se supone que Rusia debe proporcionarles garantías de seguridad. Después de todo, ninguno de los miembros de la OTSC es una potencia militar importante. Es revelador que Rusia en realidad no esté tratando de depender de ninguno de ellos salvo Bielorrusia en su guerra contra Ucrania, y Bielorrusia solo está en el grupo porque limita con Ucrania. El trato era simple, Rusia pone la fuerza, y los demás miembros de la OTSC ofrecen influencia regional. Una parte de ese trato que se rompe lleva a que la otra falle, y eso es precisamente lo que estamos viendo con la situación de Armenia en este momento. Y para empeorar aún más las cosas para Rusia, Armenia no solo está feliz de dejar la OTSC, también se está acercando precisamente a los tipos de potencias occidentales que la OTSC se supone que debe mantener alejadas de la nación. Si eso se convierte en una tendencia entre otras naciones de la OTSC, todo cambia en la OTAN de Rusia. Antes de continuar, estás viendo el programa militar, y por eso hacemos videos para explicar cómo realmente se mueve el poder. Si te gusta lo que ves, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Si el hecho de que Armenia dijera que está feliz de ser expulsada de la OTSC fue como un golpe al cuerpo para Putin, lo que dijo Pashinyan después habría sido como un gancho directo a la mandíbula. El 24 de agosto, el primer ministro de Armenia le dijo al parlamento que el país pronto va a iniciar su proceso para unirse a la Unión Europea, o UE. Podríamos comenzar este proceso en un futuro cercano, especialmente dadas las solicitudes urgentes de nuestros socios de la UEA, declaró Pashinyan. A Putin no le habrá gustado escuchar sobre estas solicitudes. Indican que Rusia está perdiendo a un socio bastante importante, quizás más importante de lo que él pensaba para la UE. Esta discusión sobre la adhesión de Armenia no es nada nuevo. El presidente del país, Bahangé Khachaturian, firmó la ley para iniciar formalmente el proceso de adhesión en abril de 2025, aunque la ley no estableció un plazo para la finalización de ese proceso. La Unión Europea recibió esa noticia con alegría, ya que el portavoz de la Comisión Europea, Markus Lamet, declaró que Armenia está más cerca de la UE que nunca antes, más cerca de la UE y mucho más lejos de Rusia y de la influencia venenosa de Putin. Así como con las insinuaciones de Armenia de que estaría feliz con su expulsión de la OTS, Rusia no está contenta con nada de esto. Tras los comentarios de Pashinyan, Peskov fue enviado una vez más para proyectar indiferencia y lanzar advertencias veladas a Armenia de que debe volver a alinearse con Rusia. Con respecto a la solicitud de adhesión a la Unión Europea, siempre recomiendo recordar la experiencia de Turquía y de varios otros países. Han pasado décadas desde que presentaron sus solicitudes, pero la situación sigue siendo en gran medida la misma, declaró Peskov. Esto es desesperado, incluso para el Kremlin.
La razón por la que Turquía no se ha convertido en miembro de la Unión Europea es por el deterioro de los estándares del proceso democrático en el país, junto con algunas decisiones muy cuestionables tomadas por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Contribuye a estos problemas relacionados con la democracia y también ha aprobado represiones contra protestas pacíficas, lo que hace que la Unión Europea sea cautelosa. Armenia no tiene estos problemas. De hecho, su alejamiento de Rusia y su capacidad para contrarrestar las campañas de desinformación de Putin y la manipulación electoral demuestran que es un candidato mucho más fuerte para la membresía en la Unión Europea que Turquía en este momento. Así que si la estrategia del Kremlin es decir, pero miren a Turquía, Armenia simplemente puede responder, exactamente, no somos Turquía. La otra estrategia de Rusia es decirle a Pashinyan que convoque un referéndum sobre la adhesión de Armenia a la Unión Europea. Pashinyan ya le dijo a Putin en julio que tal referéndum no sería posible hasta que Armenia inicie oficialmente su solicitud para unirse a la Unión Europea. Esa solicitud haría que el tema fuera lo bastante concreto como para justificar un referéndum, explica Pashinyan. El Kremlin lo ve de manera diferente. Se enfatizó notablemente que Armenia necesitaba realizar prontamente un referéndum nacional sobre si el país debería unirse a la Unión Europea o permanecer en la Unión Económica Euroasiática. Rusia lo dijo después de la llamada telefónica de julio, cuando Pashinyan le hizo esa declaración a Putin. La UE es la Unión Económica Euroasiática y es otro bloque que Rusia intenta usar para fines de control regional. Hay una razón por la que el Kremlin quiere que se convoque un referéndum. Rusia quiere tener la oportunidad de influir en los resultados, haciendo parecer que el pueblo armenio no quiere ser parte de la UE. Rusia tiene un trabajo difícil en ese sentido. Según encuestas de opinión compartidas por EU Neighbors East, la impresión de la UE en Armenia es positiva. El 72% de los encuestados describió la relación entre Armenia y la UE como buena, y el 56% dijo que confía más en la UE que en cualquier otro actor internacional, incluida Rusia. La misma encuesta también mostró que el 54% de los armenios apoya la adhesión a la UE, lo cual representa un aumento notable del 9% en comparación con las cifras de 2025. Solo el 23% de la población total de Armenia se opone activamente a la adhesión a la UE. Y de los encuestados, el 63% cree que la membresía en la UE traería más beneficios que desventajas. Así que si Rusia está confiando en la opinión pública para sacar a Armenia del camino hacia la UE y mantenerla como parte de la OTSS, tiene mucho trabajo por delante. No es que Rusia no esté dispuesta a hacer el trabajo. Intentó manipular las elecciones en las que Nikol Pashinyan aseguró de nuevo su puesto como primer ministro de Armenia en junio pasado. France 24 informa que Rusia empleó campañas de desinformación dirigidas contra Pashinyan durante toda la elección. Eso según una verificadora de hechos del medio armenio CivilNet, Ani Gregorian, quien habló con France 24. En lo que respecta a Rusia, ya casi hace un año que notamos cómo intentaron influir en el espacio informativo armenio. Lo interesante es que el objetivo principal no es solo Armenia y Pashinyan, sino también la Unión Europea y Francia. Durante varios meses, estuvieron difundiendo narrativas de que Francia va a ayudar a Armenia y a Pashinyan a falsificar los resultados electorales. El Instituto para el Diálogo Estratégico agrega que Rusia desplegó un trío de grupos patrocinados por el Estado o alineados con el Kremlin para tomar a Armenia como objetivo en los meses previos a sus elecciones. Una de las operaciones, llamada Storm 1516, apuntó a Armenia entre abril de 2025 y abril de 2026 e involucró la creación de sitios web de noticias falsas y activismo, la suplantación de medios de comunicación y periodistas reales y el uso de influencers en X para intentar dirigir la narrativa en redes sociales. Todas estas son tácticas sucias que Rusia intentaría emplear de nuevo en un referéndum armenio sobre la UE. No es de extrañar que Putin quiera uno. Ya tiene todo esto listo para la segunda ronda. Por su parte, la UE está dejando claro que Armenia será bienvenida como miembro. En julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la comisaria de ampliación, Marta Kos, se reunieron con Pashinyan para discutir cómo Armenia y la UE pueden fortalecer sus lazos. Armenia salió de esa reunión con un compromiso de $60 millones y una propuesta para que 80 productos de exportación de Armenia entren a la UE sin aranceles. En otras palabras, acuerdos comerciales mucho mejores de los que ha estado recibiendo de Rusia, que quiere aislar a Armenia porque Pashinyan no es un títere de Putin. La presencia de Kos en esta reunión también es importante. Como comisionada de ampliación, Kos supervisa el crecimiento de la UE. Armenia quiere ser parte de ese crecimiento. Y su primer ministro ahora se está reuniendo con personas que tienen influencia sobre la candidatura de adhesión de Armenia. Todo esto se reduce a una sola cosa para el Kremlin. Se ve obligado a observar cómo Armenia abraza la influencia occidental contra la que la OTSS se suponía que debía servir como barrera. Eso, más que cualquier otra cosa, nos muestra que la versión rusa de la OTAN se está desmoronando, y todo es por algo que mencionamos antes. Rusia ha quedado expuesta como un socio de seguridad terrible. El objetivo principal de ser miembro de la OTSC para cualquier nación, aparte de Rusia, es que se supone que Rusia debe ofrecer protección. La mala promesa hecha por Rusia ha causado todo esto, y no solo estamos hablando del fracaso de Rusia para proteger a Armenia en la situación con Azerbaiyán. En los últimos años, Rusia ha prometido apoyar a sus aliados en Venezuela, Siria e Irán. ¿Qué ha pasado?
Los líderes dictatoriales de Venezuela y Siria han sido depuestos, y Rusia apenas ha movido un dedo para ayudar, aparte de enviar algunas armas. Irán está en una guerra activa con Estados Unidos y todo lo que Rusia parece estar dispuesta a hacer es ofrecer algo de inteligencia. Armenia ha visto todo esto y ha llegado a la misma conclusión que el Times con su titular sarcástico: con amigos como Putin, ¿quién necesita enemigos? El completo fracaso de Rusia para cumplir con su parte del acuerdo de la OTCC está provocando que la copia rusa de la OTAN se desmorone. Y no es solo la disposición de Armenia a irse lo que influye aquí. La decisión de Putin de invadir Ucrania ha causado fracturas en la organización, sobre todo porque cada miembro no ruso ha visto cómo responde Putin cuando un país más pequeño que Rusia no hace lo que Rusia quiere. Los miembros de la OTSC también habrán visto a Rusia librar una guerra contra Georgia, que alguna vez fue miembro de la organización precursora de la OTSC, así que no es como si ser miembro de la OTSC fuera algún tipo de garantía de seguridad, tanto en términos de la incapacidad de Rusia para proteger como en la posibilidad de ser víctima de la agresión rusa. Como señala el Centro de Análisis de Políticas Europeas, Kazajistán se está distanciando activamente de la OTSC. Kirguistán parece estar haciendo lo mismo. En octubre de 2022 incluso canceló un ejercicio militar de la OTSC apenas un día antes de que comenzara, lo que nos indica que las cosas no han estado bien en la OTSC desde que Putin invadió Ucrania. Por mucho que Putin intente crear división en la OTAN de verdad, parece que no puede hacer nada para evitar que las fracturas muy reales que se han desarrollado dentro de la OTCC se conviertan en abismos enormes. Incluso podemos ver estas fracturas en la única ocasión en que se ha llamado a la OTC para cumplir su propósito de defensa colectiva. En enero de 2022, Kazajistán pidió ayuda a la OTSC para lidiar con los enfrentamientos armados que surgieron a raíz de disturbios masivos en el país. La OTSC envió una fuerza de paz, pero esa fuerza solo permaneció en Kazajistán durante 5 días. Según el Instituto de Investigación de Bakú, eso se debe a que Kazajistán no tenía interés en que Rusia mantuviera una posición en el país bajo el pretexto de ser una fuerza de paz. Incluso cuando Rusia intenta cumplir sus promesas de seguridad, los miembros de la OTSC no quieren su participación. Eso te dice lo mal que Putin ha envenenado el pozo, que él mismo fue quien más contribuyó a acabar. Todo esto deja a la OTC en una mala posición. La versión rusa de la OTAN se está desmoronando activamente y la disposición de Armenia a irse podría terminar siendo el catalizador de un éxodo. Y además de todo esto, no solo la UE busca convertirse en un socio más activo con Armenia. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, también quiere asociarse con esa nación. Trump ha jugado un papel más importante en resolver el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que Putin jamás lo hizo, al grado de que reunió a Pashinyan y al presidente azerbaiyano Ilham Aliyev para firmar un acuerdo de paz en agosto de 2025. Desde entonces se han firmado otros acuerdos estratégicos y Pashinyan ha enfatizado su deseo de profundizar la relación de Armenia con Estados Unidos, lo que incluye permitir la inversión estadounidense en su país. De nuevo, todo esto está sucediendo porque la OTCC no cumplió con sus promesas. Pero ¿sabes cuál es una señal del fracaso de la OTAN rusa tan grande como la decisión de Armenia de irse? El líder de una de sus naciones miembros sentado frente a Putin y diciéndole que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania. Eso es lo que hizo el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, a principios de agosto. Le envió un mensaje a Putin de que la OTSC podría estar a punto de perder a más de un miembro. Descubre más viendo nuestro video. Y si te gustó este video, considera suscribirte y cuéntanos qué opinas en los comentarios. También puedes hacerte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo que no publicamos públicamente. Y gracias, como siempre, por vernos.